Vamos a continuar hablando del pecado y su origen. Esos estudios son muy importantes. Ha sido una secuencia. Empezamos a estudiar la creación, después la creación del hombre, después la providencia de Dios, ¿se recuerda? Después la concurrencia. Trate de darle una leída a todos esos temas que están muy resumidos y con los textos ahí mismo. La providencia de Dios también. Después la composición del hombre, que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Los tripartitos, yo me meto en ese grupo. Y otros dicen que es cuerpo y alma bipartito, dicotomista y tricotomista. Pero en los tripartitos se podía explicar mejor la naturaleza que se perdió, que se dañó. Solamente con esa ecuación se puede explicar, usted creyendo que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. También estudiamos el origen del alma. ¿Se recuerdan? Esas que algunos dicen, los traduccionistas, que dicen que el alma la traducen los padres. Los preexistencialistas, que el alma existía desde la eternidad, rechazamos eso, porque no está en la Biblia. Y traduccionista también. Después el creacionismo, que cada vez que un óvulo y espermatozoide, estoy repitiendo porque me recuerdo ese estudio y se me quedó en el corazón. Yo soy el primero que estoy aprendiendo con ustedes. El creacionismo es que cuando se une un óvulo y espermatozoide, ahí mismo que se crea un alma nueva. Ahí está la reforma y la mayoría de la iglesia. También nosotros rechazamos esa teoría, van tres ya. ¿Sí? Existencialismo, que el alma existía desde la eternidad, la rechazamos. El traducianismo, que los padres le traducen un alma. Y el creacionismo, que es el alma que se crea en la unión del óvulo, cuando se concibe una mujer y un hombre, y espermatozoide. Entonces en esas tres, yo empecé a buscar muchos teólogos y yo decía, yo no sé, pero como no me satisfacen, porque eso no es pecado, no puede inquirir. Y seguro que pero que yo no lo vi, seguro que se lo revelaron ya a muchísimos, miles de pastores, primero que a uno. Entonces, ese día yo decía, pero que no me satisface, como que Dios está creando una alma cada ratito ahí. Dios es omnipotente, soberano. Y me llegó la palabra, no, fue un decreto. Y nosotros le pusimos la cuarta definición del origen del alma, decreto. O sea que ese decreto lo dio Dios en Génesis. Y la palabra permanece hasta el día de hoy. Cuando Él sopló sobre Adán, primero era materia, una materia inerte, y la parte inmaterial vino con un decreto. Dios sopló a Adán y ahí vino el alma y el espíritu. Entonces lo que está vigente es la palabra de Dios, es el decreto. Cuando una pareja contrae nupcias y se unen en intimidad, si tienen un niño, el decreto es que le va del alma a ese niño y a esa niña. Ahí hay un misterio, hay Juan el Bautista para mí. Él nació de nuevo en el vientre de Elizabeth, porque dice que fue llena del Espíritu Santo cuando María visitó la prima, que eran primas a Elizabeth. Sí, eso, pero ahí hay niños nuestros que nacen, el Espíritu se lo pone en el vientre ya, desde ahí son cristianos. Porque los recuerda que los cristianos no se hacen, sino que nacen. Nació de nuevo. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Hay personas que lo hacen nacer de nuevo, ancianitos ya. Pero eso es un misterio, eso no podemos indagar en eso, eso le toca a Dios. A mí me pusieron el Espíritu. Yo nací en un hogar cristiano. Me crié en una iglesia cristiana, después me aparté. Me fui al mundo, algunos dicen me fui al mundo y yo mejor aclaro, no, se quedó allá, ese siempre ha estado en el mundo, no que se fue. Entonces, como estaba muy inquieto a los 17 años, me rebelé. Esa edad es muy difícil de los adolescentes, o 18 y 17.
Empecé a trabajar temprano, a los 18. Entonces se me subió el zumo a la cabeza, me rebelé con los padres, no con malcriadez así directo, sino que no quería ir a la iglesia. Y yo recuerdo que mi casa era de 2 pisos y yo vivía en un barrio bien malo en la República Dominicana que se llamaba Villa Consuelo. Y como ya yo estaba con los títeres, iba a discoteca, mi papá los domingos me obligaba a salir con una Biblia. Y eso era una tortura. Yo me pasaba la semana entera pensando, ¿y cómo yo salgo con esa Biblia? Todo, después que en el barrio mis amiguitos me ven con ellos bailando, bebiendo, discoteca, ahora con una Biblia en las manos. Y yo le decía a mi padre que no, y él se paraba en la galería, porque a veces yo tomé un truquito y yo bajaba de mi casa, era un segundo piso, con la Biblia los domingos, y la dejaba guardada ahí, la Biblia, en la marquesina de mi casa. Entonces mi padre ya me acechaba. ¿Dónde está la Biblia? Ok, la buscaba. Entonces yo decía, diga, ay, si yo fuese, y yo viví esa tortura, eso es, si yo fuese como las hermanas ahí también, porque ellas meten la Biblia en la cartera, una cartera grande, meten la Biblia ahí. Y antes eran unas Biblias así, que me compró mi viejo, y no eran, eran Biblias grandes. Entonces en ese tiempo no es como ahora, ahora eso es una moda de ser cristiano. Para esos tiempos cuando veían un joven con una Biblia, la gente salía de la casa, hermanos. Te estoy hablando del- de los 75 por ahí. Tenía como 17 años. La gente salía de la casa y te tiraban eh, cáscara de guineo, cosas de China, te tiraban. A mi madre, que ella hacía evangelismo, le tiraban piedras y de todo las gentes. Se burlaban mucho del cristianismo. Eso ha cambiado mucho en mi país y en Latinoamérica también, en República Dominicana. Ahora la gente, una presentadora de televisión, usan el cristianismo como escudo. Yo soy cristiana, todo el mundo es cristiano ahora. Pero antes decir ser cristiano era como muy extraño, porque el evangelio casi empezó a llegar con los templos bíblicos en Dominicana y usted no se conocía mucho de Dios gracias a esos misioneros. Y el andar con una Biblia en la calle y un joven le daba vergüenza a uno. A mí me daba vergüenza, te lo confieso, le pido perdón a Dios, siempre se lo pediré porque es una honra públicamente. Bueno, llegó un momento que ya yo en mi testimonio a mi padre me le paré y le dije, no, ya no más iglesia y ya no me tiene que obligar a ir a la iglesia, estoy trabajando, tengo 18 años y ahí él me dejó tranquilo. Caí en un tremendo abismo, depresión, angustia, no puedo seguir, pero pasé de todo, Porque me rebelé con mis padres y no volví más a la iglesia, no me congregué más. Yo no tenía el espíritu para eso, porque mi caminar es algo personal. Yo no tenía el espíritu, era muy difícil sin el Espíritu Santo. No había nacido de nuevo. Después cuando conocí a mi esposa, mi exnovia, hoy es mi esposa, yo vine para acá y aquí lo conocí a él. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. A los 27 años se me reveló Dios. No se me reveló en la iglesia, ni con una prédica, durmiendo. Yo sentí que nací de nuevo. El nuevo nacimiento, eso es un milagro, hermanos. Yo no lo decidí tampoco. Yo quiero ser cristiano hoy, no. Yo estaba durmiendo y bien rebelde. Me había ido de la iglesia en el Bronx, la primera iglesia que yo fui aquí, que usted sabe cuál es. Y para esos días yo ni estaba yendo a la iglesia. Y me acuesto ese sábado, nunca se me olvida. Creo que fue un viernes, no recuerdo. Y mi esposa le pasó lo mismo. Vino a la madrugada, empiezo a llorar, y pues pasé todo el día quebrantado. Y ahí esperé el domingo para ir a la iglesia. Y a la iglesia, que Dios lo bendiga a nuestros hermanos, el Amanecer de la Esperanza. Cuando fui allá, yo le he dicho aquí, recuerdo, pero es para enfatizar eso, que Dios se le revela a uno cuando Él quiera.
Me hubiese gustado cuando yo era niño o en el vientre. Pero esos son asuntos que le tocan a Dios. Yo no sabía lo que me pasaba y gracias a Dios el pastor Francisco, que nunca se me olvida, él es pastor de Queens. Yo fui al frente cuando terminó el culto y yo le dije, Francisco, yo no sé, yo como que me estoy volviendo loco, no sé qué es lo que me pasa, tengo una cosa y me la paso llora el día entero. Yo nunca he llorado tanto, así, tantas lágrimas. Y él me dijo, Reynoso, ¿fue que naciste de nuevo? ¡Wow! Digo, te pusieron el espíritu. Y eso le doy gracias a Dios por él, porque yo no sabía lo que me pasaba. Yo tengo como algo. Algunos es silencioso, empieza a venir a la iglesia y nace de nuevo y ni cuenta de edad. Pero Dios no tiene una fábrica, Dios es multiforme. Hay personas que el nuevo nacimiento le pasa normal, ni cuenta de edad, viniendo a la iglesia y siente como ese deseo de buscar a Dios. Pero a mí no, a mí me fue un poquito sobrenatural, porque estaba muy duro, había que estremecerme. Me pasé como 3 días llorando, llora. Yo escuchaba mucho, a mí la música, la bachata nunca me gustó. Eso es una bachata de la República Dominicana, es una música. Ahí en Dominicana hay mucha música, tipo de música, porque le ponen nombre, como el dembow, reggaetón, que eso es de ahora. Antes era perico ripiao, que es un acordeón con tambora. Bachata también, que es con una guitarra. Tin, 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 tin. Eso nunca a mí me gustó. Me gustaba el merengue, tampoco no tanto. La salsa era que me gustaba. Y más los salseros de Puerto Rico. Cuando él se me reveló, yo boté todo eso. Hasta el día de hoy no he mirado por la misericordia de Dios hacia atrás. Como en Colombia, que la música de Colombia típica es el vallenato. Y la otra es, ¿cuál es la otra? La cumbia. En México la ranchera, en Perú música andina. Cada país tiene su música típica. Yo siempre rechazo traer esa música a la iglesia y eso que se quede en el mundo. El mundo hay que dejarlo con todo y ponerle letras como está haciendo la iglesia cristiana. Hay iglesias que cogen las bachatas y le ponen letras cristianas y empiezan a cantar en el púlpito. La música que Dios le dio en los 90 a la iglesia, esa fue una época para mí dorada en la adoración. Porque antes en las iglesias carismáticas usted escuchaba todos esos coritos. Yo siento el fuego, fuego. Pablo, yo había un corito que me gustaba mucho, yo me movía. No sé si ustedes lo han escuchado. Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Dale, pa, pa, pa. Y eso se iba así. Y la gente brincando. Y eso como que no me edificaba. Oye, pero gloria a Dios que nos liberaron. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi... Nos liberaron porque estaba atada la iglesia, hermanos. Por eso hay que darle gracias a Dios por esos varones, Marcos Suí, Barriendo, o sea, lo que sea, muchos se han desviado. Danilo Montero, hay que darle gracias a Dios porque, hermano, esas alabanzas, el que me diga a mí, como mientras esas alabanzas que estamos adorando hoy, esas alabanzas te lleven al Santísimo. Y la música también, es una música celestial. Tu fidelidad, eso cambió. Antes eso no existía. Eran esos coritos encendidos. Y vino Dios, un mover del Espíritu Santo. Empezó el Espíritu Santo a darle sabiduría a esos salmistas de los 90, hermanos. Y vinieron ahí una pléyade de alabanza que fue una época dorada. Esperar que esa época vuelva de nuevo. Y eran alabanzas, alabanzas, alabanzas. Yo todos los días, para eso no estaba el iPhone, que ahora usted va a las alabanzas, iba a la librería cristiana a comprar CD, eran los CD, comprar alabanza cristiana en inglés y hermosa. Ahí vino el lugar santísimo, Señor, llévame a tus santos, tu fidelidad, una alabanza, la de Proverbios, que eso es poderoso, esa alabanza. Muchas de la Biblia, torre fuerte es el nombre del Señor, cualquiera se quebranta con esa alabanza. Torre fuerte es el nombre, a él correrás el justo. Cualquiera llora, hermanos. Mil gracias vino ahí. Vino la otra gracia. Me has tomado en tus brazos, gracias.
Eso no existía antes. En los 80 todavía, eso no. Eran coritos que no edificaban, encendidos, pentecostales. Y vino Dios y borró todo eso. Y le dio un giro a la adoración. Ahora han vuelto para atrás otra vez, porque todos esos tipos de música, salsa, merengue, Richie Reyes está cantando en las iglesias con esa música encendida, tumbado de piano. Eso no edifica, hermanos. Hay que dejar el mundo. La música no es pecado, la música vino de Dios. Pero por Dios, ¿cómo yo iba a venir a coger una tambor, una güira? Aquí una vez usábamos güira, quitamos eso. Y a venir aquí a cantar merengue, hermanos. Cántelo en la casa, por la iglesia. También las alabanzas para Dios, aunque sean sublimes, muy suavecitas, uno tiene que elegirla. Digan, no, esto es para la casa, para el baño, para la sala. Esto no es para la iglesia. Nosotros las seleccionamos muy bien con la guía del Espíritu Santo. Entonces, siempre hay que estar agradecido con Dios. Muriel también, el panameño, creo que para esa época, por esos hermanitos, amados, porque Dios le dio esas alabanzas tan hermosas, que fueron regalos para nosotros que lo estamos disfrutando hoy en día, como estas alabanzas que a mí me gustan mucho. Yo me quebranto cada vez que le escucho. Tu misericordia incomprensible, Señor. Esta otra, exaltado. Eso es tremendo, amados. Yo siempre a la hermana Chaide, yo le digo a ella, mire Silva, ahí yo le he dado una lista. Un día ella me dijo, papi, pero tú me la vas a dar toda, porque ella dijo, esa alabanza tenla preparadita y para un día yo la puedo pedir. Y le di una lista de tu fidelidad. El Señor es mi pastor. Torre fuerte, el lugar santísimo, exaltado, se la puse ahí. Como el siervo, téngamela preparada. Después le dije, y estas dos, la que ella dice, tú siempre cuando pide una, pide la otra, que para que ustedes me ayuden. Quiero postrarme a tus pies. Es bonita, ¿sí? Quiero besarlos, Señor. ¿La otra cuál es? Entonces, siempre cuando yo pido esa, pido la otra, que vienen, son como prima hermana. Eres mi amor, eres mi pasión, eres todo lo que anhelé. Qué diferente esas alabanzas a esas de antes. Yo tengo gozo en mi alma, el gozo, el fuego está encendido. ¿Y quién lo apagará? ¿Y quién lo apaga? Hermanos, por Dios, nos sacaron, fue tremendo hoyo, ¿sabes? Porque así estuviésemos nosotros hoy en día. Dios es bueno y nos dio ese regalo, todos esos regalos. Por eso, por todas esas alabanzas, siempre esos hermanos, muchos se han desviado, ¿no? Desviado, nunca lo maldiga, dele gracias a Dios y para mí, por ellos y por los regalos que nos han dado. Muchas gracias al Señor. Entonces, amados, continuaremos con el pecado y su origen. Nosotros estamos estudiando que el origen del pecado fue en el cielo, en el mundo espiritual, angelical. Fue un ángel que Dios lo coronó con todos los dones, Lucifer. Entonces el mismo pecado que él quiso ser igual a Dios, ese fue el mismo espíritu que Lucifer trajo, continuó en la tierra. No fue en la tierra que empezó el origen del pecado, fue en el cielo. Vamos a leer esos textos después en estos estudios. Y lo llevó al huerto del Edén. Él siguió con lo mismo cuando el ayuno de Jesús, que ayunó por 40 días y 40 noches. En Jesús fueron las mismas tentaciones del Edén, un poquito más diferentes, pero eran las mismas tentaciones, hacer que Jesús se someta a Satanás, y como se sometió a Adán y entró el pecado. Pero eso no fue que un fracaso de Dios, todo eso estaba en el guión, hermanos. Tenía que entrar el pecado para que Cristo venga, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Jesucristo venció ahí, y ahí empezaron a atar a Satanás, porque Satanás le hizo tres propuestas a Jesús. Él tenía hambre y le dijo para tentarlo,
Y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí mismo se somete a Satanás y como hijo desobedece a Dios y obedece a Satanás. Y Jesús le citó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La segunda tentación de Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, le citó el Salmo, que el Señor Dios va a enviar ángeles para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Después lo llevó a un monte alto, esa sí fue fuerte, la tercera tentación. Y le dijo, todo esto te daré, porque a mí se me entregó. Adán se lo entregó a Satanás. Si tú postrado me adorares. Siempre fue de adoración la tentación. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Le citó la Biblia. Siempre le citaba la Biblia a Jesús. Él será el objeto de la alabanza. Y ahí ya Satanás fue vencido. Lo remataron en la cruz. Porque ahí destruyeron todo el imperio del mal, hermano, ahí. Hay cosas que todo fue destruido ahí. Cuando digo consumado es. La muerte física también en la cruz. Lo que pasa es que no ha entrado en vigencia, pero por decreto. El pecado fue destruido ahí, pero el pecado continúa. Eso se va a eliminar cuando Cristo venga. Esa es una agenda que falta en el guión divino de Dios. Cuando Él elimine el pecado y queme esta tierra, dijo Pedro que va a ser quemada. Y vendrán cielos nuevos y tierra nueva y ya no va a existir el pecado más. Pero fue destruido en la cruz hace 2025 años. Lo que pasa es que no ha entrado en vigencia. Cuando Cristo venga va a entrar en vigencia. La muerte también fue destruida, la espiritual y la física. La física, la espiritual está en vigencia. A nosotros nos resucitaron ya espiritualmente. Porque el cristiano tiene 2 resurrecciones y una sola muerte. Y 2 nacimientos, recuerdes. Yo siempre apunto eso. El impío, lo inverso, tiene una sola resurrección, 2 muertes y un nacimiento. El impío nace muerto y continúa muerto espiritualmente. Muere físicamente, una sola resurrección, lo van a resucitar. Pero el cristiano tiene 2 resurrecciones. Ya la espiritual, ese entró en vigencia. El día que nacemos de nuevo, nos resucitan en el mundo espiritual. Es muy grande ese cristiano. Eso lo decide es Dios. El día que muramos, nos van a resucitar físicamente. O sea que tiene 2 resurrecciones. 2 nacimientos. Nacimiento biológico, cuando nacimos nos engendraron nuestros padres. Y el día que nacemos de nuevo, le dio Jesús a Nicodemos, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Quién está traduciendo hoy? ¿Y cómo que tú me sigues, mía? Porque es la mía que voy. Nelisa, la pobre, que tiene que pasar mucha lucha, ¿verdad? Ellas saben ya lo que yo voy a decir. De que tenemos 20 años juntos, ¿no? Yo creo que Nelisa y Chadi saben hasta cuando yo voy a abrir la boca va a decir esto. Se lo saben de memoria. Aleluya, qué lindo es Dios. Entonces son enseñanzas hermosas de la Biblia. Entonces decíamos que pecado, eso... estudios, es bueno aprendérselo de memoria. Hamartía quiere decir pecado. Eso yo me lo aprendo de memoria. Trataré de que no se me olvide más. Que quiere decir errar el blanco. Inmoralidad y errar el blanco. Algo que yo haga que Dios no me mandó. O si estoy haciendo, si no cumplí el propósito, eso es pecado. Si yo estaba supuesto a estar aquí hoy y me quedé en mi casa viendo televisión, eso es pecado. Errar el blanco. Hay pecados, dijo Pablo, que hacen más daño que errar el blanco, que es como una inmoralidad. El pecado más mortal contra el cuerpo, el adulterio, porque de ese son muy pocos los generales que se han puesto de pies. Y el más fácil, porque cualquiera es tentado. Y más un hombre. Pero en ese son pocos los que se levantan de eso. Dios restaura y levanta por el lugar con la esposa. El pedestal que te tiene jamás vuelve a ese lugar. Se queda por aquí. Una poca vergüenza mía. Mi esposa me tiene una estima, hermano. Yo lo siento. Y un respeto. Por una poca vergüenza mía me quedo ahí ya. Y siempre va a tener desconfianza de mí. Ella tiene una confianza en mí.
Es el pecado que de todos, que más daño hace, el del sexo, el de fornicación, los casados, adulterio. Y Pablo dijo que es el peor de todos, porque aparte el peor de todo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en cuanto a un creyente, el peor de todo es el sexo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces le da el cuerpo a otra persona, a una ramera, y quizás no sea una ramera, a una mujer silenciosa que usted no sabe quién es, y se hace un solo cuerpo con ella. Usted con su esposa se ha hecho un solo cuerpo, y el cuerpo de su esposa le pertenece al varón, y el del varón a la esposa. Entonces usted coge ese cuerpo que se ha hecho uno solo, dárselo a otro, es el pecado, que son pocos los que se levantan. Cuando yo venía en el camino, como estamos en el Espíritu, hablando de pecado, esos temas hay que tener mucho cuidado de los juicios, hermanos, para uno hablarlo, pero no se pueden ignorar. El fundamento de su trono es justicia y juicio. Ese pecado de adulterio para mí es peligroso. Porque ahí Dios puede enviar, no a todos, porque habría que matar el 80% del mundo. Usted sabe los adulterios que hay aquí. Y discotecas de noche que van la mujer adulterando y el varón. Habría que eliminarlo a todos. Pero yo lo que digo es que ese es peligroso. A una persona la pueden cortar por adulterio, hermano. Y más un cristiano. Ese es bien peligroso. Hay lugares que por la misma abominación de tantos adulterios vienen juicios y se convierten en una tragedia. El pecado del sexo es muy peligroso. Lo que pasa es que uno no se da cuenta y como que yo conocí una persona y era como un Don Juan, era nena, fornicación, estaba casado, adulterio. Y lo que menos uno va a pensar, y ese hombre para mí le llegó fue un juicio. Un día estaba comiendo, sintió un dolorcito en la garganta, le llegó un cáncer en la laringe y la faringe que se lo comió en 3 meses. No es que todo el que le llegue entiende, por eso es delicado, le llegue eso. Dios tiene establecido un día para nosotros morir y no vamos a morir de una enfermedad. Pero hay enfermedades que son de juicio, hermanos. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Dios puede enviarle un juicio a una persona con una enfermedad, ¿sí o no? Entonces ese pecado de sexo es muy peligroso. Hay personas que le dan rienda suelta a soga y comete y se pasan años y no le pasa nada. Y quizás nunca le pase nada, porque eso le toques a Dios. Ahora, la función mía no es ponerme a clasificar, eso fue de Dios, eso sí es peligroso. Pero generalizar sí, no se puede obviar. Un pecado de exceso es muy peligroso. Hay pecados que son peligrosos, porque yo no sé cómo tú lo ves, hermano, porque Dios mirando, o un varón que esté aquí arriba predicando y que salga de noche escondida, eso es muy peligroso. Dios lo puede eliminar, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Entonces lo dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hay cristianos que han caído en manos de Dios vivo. La salvación no se pierde, pero se puede caer, hermano, bajo la ira de Dios e ir al cielo, porque la salvación no se pierde. Ese es el peligro, el cristiano carnal. Porque hay un momento que Dios extiende sus misericordias. Y a veces pasan los años, dice, mira, pero no me pasa nada. Yo voy a seguir. Porque uno lo ha visto a través de la experiencia. Esas personas que han caído en el sexo que no se han podido levantar, hermanos. Andan postrados todavía por ahí. Sería bueno que se restaron y se levantan, pero eso tiene que ver mucho con el líder. Pues esa sería una medallita, hermanos. Que un líder de la iglesia caiga en algo incestuoso y que ese hombre vuelva a restaurarse. No al ministerio más, que se olvide de eso, por estar ahí adorando a Dios. Pero se van al mundo y
pero es que lo aplastan. Porque en la iglesia hay una competencia de santidad. El primero que cae, dale duro. Y los que están buscando ministerio, porque ese es el ambiente que se predica. Las prédicas es para levantar el ego. Que este año que te van a usar, que el ministerio, que usted va a ser apóstol, pastor, que esta es una iglesia profética. Entonces la gente... Y el que llega bien se contamina. Al mes está igualito a ellos. Buscando cosas, cómo brillar. A competir, como me usen más que aquel, porque eso es lo que se predica. Y los que cuando alguien nuevo sube a predicar, todo el que está ahí esperando ministerio acechándolo, diga, no, ese me queda corto a mí, yo fluyo más que él. Todo el mundo acechando. Y entonces eso es diabólico. Por eso es el ambiente que se prepara. Un ejemplo, en mi vida personal, lo que a mí nunca me gustó predicar, hermanos. Delante de Dios estoy. Me gustaba lo que había estudiado, que no lo voy a decir qué es. Pero nunca me gustó predicar, nunca. No me gustaba. Ni me gustaba estar al frente. Yo me estaba deleitando con el Señor, ahí sentadito en el último asiento siempre. Pero después, sin eso gustarme, le cogí el gustito. Ya yo a los 3 meses estaba igual que ellos compitiendo, yo recuerdo. Digo, pues a mí no me gustaba y ahora como que me gusta, que me usen también, porque todos los días repitiendo de lo mismo, que Dios te va a usar, que Dios te va a usar, va a llegar tu tiempo, deja que tú estés predicando, cuando tú estés fluyendo, adorando, y uno se contamina. Entonces los que no se sienten que no están fluyendo, eso le trae frustración y amargura. Por eso es que usted ve que los hermanos se sienten ahí con una rabia, un coraje, una frustración, amados. Yo a ustedes les he dicho que, y de eso a la iglesia Dios tiene que liberarla, de ese ambiente. Llevar un ambiente donde nadie esté buscando nada. En la carne siempre uno va a querer buscar algo, pero doblegar la carne. De donde nosotros venimos, había un muchacho muy amigo mío. Y su esposa, muy linda, y tuvo 2 niños. Entonces ese muchacho estaba enfermo, hermanos. Un incidente que me dolió mucho, que pasó allá en la iglesia. A mí no me gustaba encontrarme con él en el baño. ¿Y cuándo viene lo tuyo, Reynoso? Aquí tú le caíste bien a esta gente. Dicen que tú tienes un llamado a pastorado. Y él me decía, yo voy a subir ahí arriba, valga la redundancia. Y yo recuerdo el nombre de él, no lo voy a decir, lo voy a guardar. Yo le dije, tú estás enfermo, pero que hermano, él no tiene culpa. Eso es el pastor. En la iglesia hay que enseñarle a la gente, no vaya a buscar nada, a servir, limpiar el baño, barrer, el vacuum, eso es lo que hay que enseñarle. Pero que el pastor es el culpable. No, porque tú vaya un tiempo que tú vas a estar como yo, con un saco y predicando el llamado grande. Esta es una iglesia señal profética. Y vino un día, el hombre no aguantó ya la rabia, la ira. Entonces en esos sitios, a la gente, hermanos, se lo dicen en la cara, públicamente. No, tú no tienes llamado. Hermano, una gente nunca le diga eso. A mí me decían que yo tenía llamado, yo no tenía problema. Desde que llegué, el Señor tiene algo grande contigo, me decían a mí. Y yo me puse así. Ya yo le decía a mi esposa, no, que el líder me dijo que yo tengo un llamado al pastorado. Parece que se había dado cuenta que yo había estudiado medicina. Ellos calculan así, ¿sabes? Si tiene un supermercado, también tiene un llamado. Me bórrame eso. Si tiene dinero, tremendo llamado. Ahora, si no tiene nada y no ha estudiado ni leído nada, diácono. Esos son premios de consolación, no diácono. Como un día yo le dije a Ricky, perdóname Ricky, diácono y no anciano. A propósito, él va a repartir unas tarjetas, Dios lo va a apartar para el ministerio de las mudanzas. Él tiene que repartir tarjetas. Cada vez que vaya una mudanza, llame al hermano Ricky. Ese es el espíritu del reino. Es el ministerio más grande que le dieron a Ricky, hacer mudanza.
y lavarle los pisos a los hermanos. Imagínate Ricky ahí, mapeándole el piso a Luis o a Denny ahí. Y límpiame aquí, límpiame aquí. Pero eso no se predica aquí, hermanos. Entonces, siguiendo con la historia, vino un día que el hermano estaba en la bodega y le han dicho que él no tiene ministerio. Y todos los días se lo decía. ¿Cómo usted le dice eso? Entonces me dice a mí, Reynoso, a ti, era muy amigo mío. A ti te tienen, dicen todo el mundo aquí que tú eres pastor. Y a mí me dice que yo no tengo llamado. Entonces llegó un día rabioso. El líder iba a salir. Eso me dio mucha pena. Y él salió corriendo de la bodega y cogió un carro y le fracturó toda la cara. No aguantó más. Lo llevaron a la corte. No sé si salió a suelto, no sé qué pasó. Pero el mismo demonio se le metió a ese muchacho. ¿Dónde le sembraron eso? Aquí, en la iglesia. Si aparece alguien, le dice, mira, no busquen nada. El reino es para servir. En la iglesia no se va a buscar nada. Sirva, entregues. Eso de ministerio, eso no es... El servirle a Dios no hay que estar en un ministerio. Le enseñan bien. Cuando yo llegué a Puerto Rico, lo primero que hice fue, tengo que hacer un ambiente. Estaban todos esperándome, los varones. Y me llamaban a casa y mi esposa me decía, habían 2 varones que me llamaban todos los días a mi casa antes de ir, para hacerse amigo mío. A veces yo lo pongo. Hermano, y así que está toda la iglesia. Usted diría, ¿de qué está hablando? Sí, yo sé de qué te estoy hablando. ¿De qué te estoy hablando? Cuando yo llegué, sí, se pusieron bravitos, los senté a todos, lo del altar. Habían como una pantomima, 20 bailarines, los senté a todos y se fueron todos. Porque todo el mundo va a la iglesia a buscar ministerio. Entonces, personas que en el mundo nunca quisieron estudiar ni brillar, en la iglesia quieren como brillar, que lo vean hablando. Nunca han hablado en público. Entonces, la iglesia sí porque eso como que se pega en las iglesias. A mí se me pegó. Y vieron que darme duro y limpiarme. Eso se pega. Se contamina uno, la carne. Porque que todas las prédicas, y así están hasta los bautistas, hermano, todas las prédicas, prepárese para el ministerio. Cuando tú prediques, el fin de todo cristiano es un día que lo vean predicando aquí arriba. Más que cantar, predicando. Y las madres le dicen a los niños, tú vas a ser un predicador, igual que el pastor, tú vas a predicar, vas a predicar. Por eso a la iglesia moderna de hoy en día hay que castrarla. Le decían eunucos, los que cuidaban el harén del rey, lo castraban. Una persona castrada no tiene ningún apetito. Y si lo tiene no puede hacer nada, porque está castrado. Hay que castrar la iglesia. A Moisés lo castraron 40 años cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Solo escuchaba bramido de ovejas. Ve, ve, ve. Cuando lo iban a enviar, él dijo que no quería ir porque no sabía hablar. Y estudió lengua y ciencia con la sabiduría de los egipcios. Pero eso quiere decir una muerte, hermano. Lo mataron. Eso sí, yo lo entendí en el trato. Desde que Dios me llamó, y mi esposa lo entendía también, ella me decía, te están matando. Porque yo llegué que no quería ministerio, pero me contaminé, yo quería. Entonces era un caballito, venía muy soberbio y arrogante. Y empezaron a destruirme. Y eso sí duele cuando están destruyendo a uno. Porque hermano, usted no puede ni orar. A veces yo lloraba, me ponía a orar y no me llegaban los textos que me aprendí en la casa. Y ¿qué es esto, Dios mío? Entonces yo me ponía con el Señor a pelear un gallito. Ni medicina y ahora ni aquí nada. Ahora me tienen cocinándole los hermanos y lavando el piso de la iglesia y los baños. ¿Y qué es esto? Digo, pues para eso porque yo te llamé. A servir. Entonces, pero yo entendía, digo, no, me están matando. Recuerdo yo que yo cocinaba en las iglesias, compré un caldero así. Ese fue mi ministerio, hermanos. Un caldero de ese tamaño, era un saquito de arroz Carolina, dame darle publicidad. El mejor arroz que hay es el Carolina y el Canilla. Y lo echaba ahí ese saquito.
hermano, y le cocinaba a 120 hermanos todos los miércoles. Y 2 bandejas de pollo, de muslo de pollo. Los viernes se limpiaba la iglesia entera, una iglesia grande. Los baños, arriba, todo. Entonces un día viene una hermana, me dice, ese pollito, yo lo he dicho aquí, sí, te quedó rico, Reynoso. No, ella no me conocía ni el apellido. Y me, dame tu teléfono para que me dé la receta. Entonces yo le doy el teléfono y yo le digo, ponle el nombre mío ahí. No, yo le voy a poner ahí el cocinero. Pero ponle José Reynoso. No, no está bien el cocinero, para acordarme. Me estaban matando. No quería que le pusieran el cocinero. Eso es una honra. Pero uno se ponía así, hermanos. Y llegó un momento llorando que yo le decía a Dios, ay, pero me quitaste la carrera. Entonces, los textos de la Biblia no se me entran. A veces quiero orar, no puedo orar. No fluyo. ¿Y ahora qué yo hago? Y ahora, como el Chapulín Colorado, el de México, ¿quién podrá defenderme? Y el Señor venía, es que yo te tengo que matar. Te tengo que sacudir, bajarte del caballo. A Pablo, antes Saulo de Tarso, fueron 16 años, hermano, ahí. Y eso se llama el desierto. Entonces, cuando me castran ya, que me dan, me humillan, me van humillando. Como dijo el salmista, bueno es que me haya humillado para que aprenda tu ley. Entonces después el Señor es que dice, ahora está listo, ahora puede predicar. Pero siempre no es que te van a dejar suelto así, con un frenito, para que no te enaltezca. ¿Qué hicieron con Pablo? Le pusieron un aguijón. Porque ya no es que te van a dejar suelto. Ya terminaste y te aprobamos. Doquimo. Aprobado por Dios, ya usted va a fluir y a tener... No. El apóstol Pablo nunca le quitaron el aguijón. A mí, yo no puedo decirlo público, me dejaron una cosita que cuando viene me abofetea. Y no son debilidades de eso es algo espiritual. Pero eso yo no lo puedo decir en público. Eso yo lo guardo hasta la muerte. Es un secreto. ¿Quiere que te lo diga? Despierte. No te lo voy a decir. Mi esposa lo sabe. Un aguijón. Ella me dice, papi, ¿ese es tu aguijón? Ese es mi aguijón. A cada quien le deja un aguijón. Hay pastores que dicen, no hago una doctrina de eso. Sí, yo la hago. Te dejan algo, hermanos. Y no son miedo a los ratones, es otro. Pero me dejaron ese también, porque yo pensaba que me lo iban a quitar. Porque eso sí me pone nervioso a mí, hermanos. Un día yo estaba ya, salí de la iglesia con una rebelión y estaba en la sala. Y no, yo no vuelvo más para allá. Y solamente en Manhattan, que hay muchos ratones. Y los ratones de allá no son así chiquiticos como los de aquí. Son de ese tamaño. Reprendo el diablo. Y salió una rata, hermano, por la puerta de la sala. Eran las 2:30 y yo no vuelvo más para la iglesia. Cuando salió la rata, yo dije, Señor, ya yo voy mañana para allá. Ya, perdóname. Es que es el monstruo mío. Cuando yo vi esa rata, ay, Señor, perdóname, que yo vuelvo para la iglesia. Yo me arrepiento, Señor. Como eso fue Denis que me hizo ese cuento, el león ese que se recuerdan que le cayó un evangelista atrás y el evangelista corriendo. Entonces el león se detiene y se hinca a orar. Y el evangelista dijo, Señor, toca en el corazón de este león, revélatele, Padre, para que no me coma. Y el león se hincó a orar, Señor, gracias que tú eres fiel. Dios proveedor, en tu providencia me ha proveído mis alimentos, y tremendo alimento. Un evangelista que ni bebe, carne fresca. Gracias. Entonces el apóstol Pablo, como Dios nos conoce, hermano, le dio un aguijón, un mensajero de Satanás, que era algo espiritual, para que te abofetee y no te enaltezca. Hoy mismo el Señor me puso a vivir el mensaje.
estaba lo más bien, y antes de venir para acá me empezaron uno mal estar. Digo, ¿por qué es esto? A la misma hora del culto. Por eso llegué un poquito tarde. Y mira, aquí estoy que se me fue todo como si nada. Unos síntomas que tenía estomacales. Y ¿pero qué es esto, Señor? ¿Por qué no me empezó a las 3 ahora, a la hora del culto? El Señor tratando con nosotros. Empecé a orar en el baño. Señor, permíteme ir a la iglesia, tenga misericordia. Pero el apóstol Pablo, hermano, ese aguijón era tan fuerte que él por 3 veces le dijo, quítame esto. Y siempre algo te vas a dejar, Dios, para mantenerte como con un freno y no te enaltece. ¿Y cuál fue el propósito del aguijón? Para que no te enaltezca. A mí no me pueden dejar sin nada. ¿A quién me aguanta, hermanos? Porque esta carne es soberbia. Uno se cree algo. El burrito se creía que era alguien y él creía que era él que lo estaban aplaudiendo, pero era el que estaba encima del burro. Ese burrito, yo imagino, en Jerusalén, cuando iba entrando, se infló, se le subieron los humos a la cabeza. Todo el mundo, sana, bendito, el que viene en el nombre del Señor. Ahí le decían el rey. El burrito creía que era él. Era el Mesías, el que estaba encima del burro. Nosotros somos los burritos. Y siempre en las oraciones, rogarle a Dios, si te está usando en el teclado, en toda la música, Señor, dame humildad y te dejan algo. Ellos no lo dicen, pero algo te dejan, hermano. Si te está usando un poquito, te deja una cosita. Prepárese. En la cruz, no hay gloria sin cruz, amados. Algo te ponen. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, entonces soy yo. Ahí soy yo el que me veo y me glorifica mi nombre a través de ti. Y las gentes glorificaban a Dios a través de mí. Oh, se fue el tiempo y yo no pude empezar el mensaje. ¿Qué hora es, hermanos? Mira ella, me mató ahí casi las 9. Me dijo, vete ya. ¿Usted sabe decir 100 en chino, 99 en chino? Cachichien. Así dijo, mírala a ella, qué sabiduría tiene mi esposa. ¿Sí? Casi las 9, como uno termina a las 9. Ya está bien, mami, voy a terminar, son las 9. Cachichien. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tus consejos. Ni siquiera pude empezar lo que iba a hablar hoy, pero no, es hermoso someterse al Espíritu, porque tú sabes de qué nosotros tenemos necesidad. Escribe estos consejos que nos hablaste de que tú tratas con uno. Ayúdame a mí, a los ancianos de aquí también. Entender cuando tú estás tratando, nos está pasando por el fuego y nos está castrando. Y lleva este espíritu a toda tu iglesia. Que nadie busque nada, ni lo suyo, sino lo que es de Cristo. Servir y servir. Como vino Cristo, que fue a servir, no a ser servido. Llévanos bien a nuestros hogares y venga tu reino. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.